en tu santuario para adorar, el limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar, el limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Ven, limpia mi vida de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar, el limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Sí, Señor, aleluya, queremos entrar en tu presencia, Señor. Queremos entrar en tu presencia para adorar tu nombre, Jesús. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas, Padre. Limpia nuestras manos, Señor, nuestro ser completo, Padre, para poder entrar a tu presencia. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en nuestra clase, hermanos, y para eso le pido que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Ocupamos el expositor, leccionario bíblico, el expositor pentecostal, camino al discipulado. Amén. Y nuestra Biblia Reina Valera, vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Pedro. Amén. La escuela dominical se titula Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. El tema de la unidad, recordamos que el domingo pasado correspondió la clase de la resurrección, pero este domingo retomamos el estudio de las cartas universales. Estudios sobre las cartas universales. Y la afirmación fundamental de esta clase es: Dios, por medio de su palabra, nos orienta a comportarnos como es digno, en lo personal, en la iglesia y en la sociedad. Dios, por medio de su palabra, nos orienta a comportarnos como es digno. Esa expresión, subráyela, como es digno. En lo personal, en la iglesia y en la sociedad. El versículo para meditar, Primera de Pedro 2:16, dice: honrad a todos. Aquí no hay excepción. Honrad a todos. Luego dice: amad a los hermanos. Aquí ya hay una acepción. La primera dice: honrar a todos. No hay excepción. Aquí, amad a los hermanos. Ahí yo veo una cierta acepción. Temed a Dios. Ahí yo veo una acepción aún más específica que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Temed ahí tiene el sentido de reverencia. Temed a Dios, reverenciar a Dios, obedecer a Dios.
Luego dice honrad al rey. Honrad al rey tiene el sentido de obedecer. Amén. Así que vamos a ir a la lectura bíblica, primera de Pedro 2, del 1 al 9. Si ya lo tiene, vamos pues a leer esta porción. Primera de Pedro 2, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para que vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra. Vamos a orar al Señor para pedir su dirección. Padre bueno, una vez más, Señor, te damos gracias por el momento especial que ha llegado, Señor, de estudiar tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos conduce, que nos enseña. Te suplico, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu Santo ilumine mi corazón, que tu Espíritu Santo llene mi vida, que yo pueda ser instrumento de bendición para mis hermanos, Padre. Que con corazones dóciles los que escuchan puedan recibir tu palabra, Señor, y recibir la parte, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, aplicarla, atesorarla en nuestro corazón y vivirla, Padre. Te pido tu dirección y tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la introducción dice: esta lección nos da instrucciones relacionadas con el comportamiento del cristiano, la conducta del creyente en la sociedad, en la familia y en nosotros mismos. El apóstol Pedro nos va a exhortar, nos va a hablar acerca de cuál debe ser la conducta del cristiano dentro de la sociedad, dentro de la iglesia y bueno, en el entorno donde se desarrolla. Por eso Pedro comienza con un imperativo en el capítulo 2, con un imperativo, empieza con una orden tácita, desechando pues. Ese verbo desechando pues habla de una acción continua, una acción permanente que el cristiano tiene que hacer constantemente. No es algo que usted inició y ahí lo dejó, sino que es algo que usted continuamente tiene que estarlo haciendo. El cristiano tiene que desechar cosas de su vida, tiene que ir desprendiéndose de actitudes, de carácter sobre todo, que dañan, que lastiman la comunión y la relación con Cristo. El apóstol Pablo empieza pues con un tácito, con una exhortación directa a los cristianos a desechar ciertos vicios de carácter. El verbo griego que se ocupa para desechar, apotemenoi, está difícil, apotemenoi, significa pues una acción permanente, continua, un verbo que tiene la idea de hacer algo continuamente. El apóstol Pablo dice a los efesios que tenemos que desvestirnos de la vieja vestidura, del hombre viejo, y revestirnos del nuevo. A los corintios Pablo les dice que tienen que dejar la vieja levadura y vestirse de una nueva levadura, de vestirse de un nuevo hombre sin levadura. Eso debí decir, sin levadura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que revestirnos
del nuevo hombre, porque el viejo hombre está viciado. Y la primera de esas actitudes negativas que Pedro menciona es toda maldad, toda maldad. Me llama la atención la preposición toda maldad. O sea, especifica cualquier tipo de maldad. Toda maldad implica hasta el mínimo gramo que nosotros pensemos que no puede perjudicarnos o que no es dañino. El apóstol Pedro lo incluye. Toda maldad, toda malicia. El verbo es pasakakian. Y eso significa procurar hacer daño a los demás. Pedro demanda que se deseche toda forma de maldad que pudiera dañar al prójimo. Aquí tenemos algo que tenemos que hacer constantemente, usted y yo. Es algo permanente, desechando toda maldad, toda malicia. ¿Por qué? Porque en nosotros está el elemento humano. Porque aunque somos nacidos de Dios, aunque somos nacidos de nuevo, todavía está el elemento humano, todavía batallamos con la carne, todavía andamos en una naturaleza carnal que se quiere rebelar ante la naturaleza espiritual. Entonces Pedro dice que tenemos que desechar toda maldad. Luego la segunda característica que él menciona es todo engaño. Y esa palabra todo engaño viene del griego dolos, de donde se deriva la palabra doulón, todo engaño. Y es toda forma de falsedad, ya sea de palabra, de hecho, de acción. Significa un espíritu malo que usa el ingenio, que usa la astucia para dañar a los demás o para conseguir algo que él desea, para conseguir algo que él anhela y que no lo puede obtener por medios viables o por medios legales. Entonces ocupará todo tipo de engaño, todo tipo de maldad para lograr eso que él desea. Por ejemplo, en la Biblia hay un caso, en Hechos capítulo 5, el de Ananías y Zafira. Usaron cierta maldad, usaron engaño para engañar a la iglesia, pero no pudieron engañar al Espíritu Santo. Entonces ese ejemplo se puede aplicar para todo engaño. Luego el apóstol Pedro dice toda hipocresía. Toda hipocresía. ¿Qué significa hipocresía? Hipocresía significa actor en escenario. Alguien que actúa, alguien que lo hace muy bien, pero que no es él en realidad. Eso significa hipocresía. Son todas aquellas personas que tienen doble vida. Son todas aquellas personas que en apariencia son hijos de Dios, son cristianos, pero en la realidad no son cristianos. En realidad son religiosos, en realidad son tal vez aficionados o alguien que le gusta ciertas facetas de la religión, ciertas facetas de la vida cristiana, de la vida de iglesia, pero que realmente no son hijos de Dios. Entonces tenemos que rechazar todo tipo de hipocresía. Como por ejemplo las vidas dobles. Hay personas que viven vidas dobles. Hay personas que en la iglesia son hasta líderes, pero que tienen vidas dobles. Que andan, que engañan a su familia, que engañan a sus esposas o viceversa. Esposas que engañan a sus esposos, pero en la iglesia son santos y en la iglesia aparentan. Eso se llama hipocresía. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que rechazar todo tipo de apariencia, todo tipo de hipocresía. Esto habla de vivir vidas dobles, siendo una cosa por un lado, pero siendo alguien muy diferente por otro. Luego el apóstol Pedro dice en ese mismo versículo, desechando toda envidia. Envidia es el deseo de tener o la codicia de tener algo que los demás tienen y que nosotros también deseamos tener, pero tal vez no por necesidad, sino solamente porque queremos aparentar ser igual a otras personas. Por ejemplo, hay personas que tienen talentos dentro de la iglesia, tienen talentos y desarrollan muy bien sus talentos, sus dones, sus habilidades que Dios les ha dado, y lo hacen con corazón sincero, con corazón humilde. Y otras personas le tienen envidia y le tienen celos y quieren ese don, cuando debemos de pedir al Señor el don que Él tiene para nosotros, para cada uno. También menciona la palabra celos. Los celos, hay diferentes tipos de celos. Hay celos que son naturales. Sobre esos celos naturales, nosotros como hijos de Dios
tenemos que saber administrarlos, o tenemos que saber doblegarlos, tenemos que saber controlarlos, porque hay celos naturales, pero sobre los celos naturales tiene que ejercer autoridad el dominio propio. No podemos desbordar nuestros celos naturales y dejar que se salgan del recipiente, dejar que se salgan de control. Hay otro tipo de celos que es pecaminoso y que es dañino, a lo que se conoce como celotipia. Personas que celan a sus parejas, a sus cónyuges, de una forma desmedida y que no tienen control. Los celos desmedidos se convierten en celotipia. Y tenemos que, dice la palabra del Señor, desechar ese tipo de conducta. También dice la malevolencia. ¿Qué significa malevolencia? La malevolencia, detracciones, desechando hipocresías, envidias y todas las detracciones, como la malevolencia. Una versión dice malevolencia en la palabra detracciones. Y ese verbo griego se los debo porque está un poco difícil, pero es toda forma de hablar que incluye la murmuración, la calumnia, la injuria, la difamación. Todo eso es detracciones. Personas que hablan mal del prójimo. Fíjese, hermano, que la calumnia es hablar mal de una persona, pero tiene el sentido de malicia, tiene el sentido de perjudicar. Por ejemplo, una persona puede hablar mal o puede decir algo que es verdadero de una tercera persona, pero si hay malicia, si hay malevolencia, entonces esa verdad ya lleva una detracción, ya lleva algo incluido que es malicia, que es el deseo de perjudicar. Eso se llama calumnia. La injuria y la difamación, todo eso tenemos que desecharlo. Ahora, el apóstol Pedro dice en el versículo 2 que la vida cristiana no consiste solo en desechar lo malo, sino que procura también llevar a cabo acciones positivas. En el versículo 1 nos dice lo negativo que hay que desechar. En el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice que la vida cristiana no consiste solo en dejar lo malo, sino que también consiste en esto: desead como niños. Subraya la palabra desead, como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En este versículo, Pedro exhorta a que como criaturas recién nacidas en Cristo, deseemos la leche espiritual sin adulterar, es decir, que no tiene engaño, que no tiene composición, que no se le ha agregado absolutamente nada, sino que es el calostro espiritual. Es una referencia obvia al nuevo nacimiento, una referencia al nacer de Dios, al nacer de nuevo. Cuando el bebito nace, el primer instinto en él es la alimentación, y usted pone al bebito cerca del seno materno, lo primero que el bebito busca es el seno materno. De una forma maravillosa, de una forma milagrosa, el bebito trae ya ese instinto que Dios le ha puesto y busca rápidamente el calostro de la madre, busca rápidamente el alimento de la madre. Y el apóstol Pedro está haciendo una referencia a ese desear. Y la leche espiritual no adulterada, pues todos sabemos que es la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que desear la leche espiritual no adulterada. De la misma manera que un bebé busca recibir esa leche, un creyente tiene que desear la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene que desear la palabra de Dios. Los bebitos, por ese instinto, buscan la leche con desesperación, con ansias. Y en unos pocos días ya agarran el biberón, ya agarran la pachita, ya están tomando la pachita los niños. ¿Por qué? Porque tienen ese instinto. El apóstol Pedro habla aquí de ese instinto, de ese deseo que debe de haber en nosotros de buscar la palabra del Señor. El primer alimento, el alimento, la leche, sino que el deseo del alimento espiritual. Por otra parte, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Los bebitos son preciosos, los niños son preciosos y es maravilloso ver a un niño cómo se alimenta, con qué ansias toma el bebé la pachita o el pecho materno y es precioso ver a un bebé, pero queremos que ese niño se quede bebé. Ese niño tiene que crecer, ese niño tiene que continuar su desarrollo, ese niño tiene que crecer. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, poco a poco deberá ir sustituyendo la pachita, deberá ir sustituyendo la leche, el biberón, el pepe, deberá ir sustituyendo ese alimento básico que es la leche por alimentos nutritivos, por alimentos más sólidos como los purés, la carne, la fruta, los vegetales. Todos los alimentos que contengan carbohidratos y vitaminas son esenciales para el desarrollo del bebé. Así es como crece usted, así es como crezco yo, por la palabra del Señor. Amén. El alimento básico es la leche, pero conforme estamos en la iglesia, conforme vamos creciendo en la palabra y en el conocimiento, conforme pasan los años de conocimiento espiritual y el desarrollo en la iglesia, es importante la palabra, es importante ir creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca se va a desarrollar usted como un creyente si solo recibe el alimento básico. El pequeñito necesita de la leche, pero tiene que ir comiendo conforme va creciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted crece, hermano, por medio de la palabra del Señor. Se fortalece espiritualmente tomando la vitamina espiritual que es la bendita palabra del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Es triste hablar de esto, pero es una realidad. Muchas iglesias han descuidado el estudio bíblico. Muchas iglesias han descuidado la escuela dominical. Muchas iglesias han sacado de sus congregaciones, de sus cultos, el estudio bíblico, la oración y la escuela dominical, asumiendo o aludiendo de que no es necesario que solamente se preparen los líderes y la iglesia, bueno, ellos solamente van a recibir 2-3 horas de estudio bíblico o de predicación o de alabanzas, pero no estudian, no ocupan tiempo importante en desarrollar y enseñar la palabra del Señor. Jesucristo dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero bueno, vamos nosotros a enseñar la palabra del Señor y a seguir estudiando. El apóstol Pedro continúa diciendo en el versículo 3, después que habla de desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra para salvación ahí es para que por ella crezcáis en el conocimiento de la salvación que ya ustedes han adquirido. No es para que lleguéis a ser salvos, ellos ya son salvos, pero en el conocimiento de lo que ahora son hijos de Dios, ellos tienen que ir creciendo. Y luego dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Parece haber una duda aquí, pero en el idioma original se lee así, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y qué es benignidad? La benignidad es la bondad extendida de Dios. Nosotros la hemos gustado y eso significa ser salvos. En el momento de nuestra salvación nacimos de nuevo. Ahora somos cristianos, hijos de Dios. Y nacemos con ese bebito, pero como ese bebito con el instinto por la leche, también nosotros como hijos de Dios tenemos el instinto por la palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. El punto 1b dice, acercándonos a Jesús como piedra viva. Leamos los versículos 4 al 8 de Primera de Pedro 2. Acercándonos al Señor como piedra viva. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Usted recuerda, amado hermano, que Jesucristo fue desechado por su pueblo. Fue desechado por Israel. El apóstol Pedro alude aquí al rechazo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el rechazo del Mesías. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros. A eso les está hablando Pedro aquí. Desechados por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Leí 4 versículos, son importantes, porque contienen varias citas que debemos subrayar. Jesús, como Mesías, es la piedra angular, escogida por Dios y preciosa. Sin embargo, el liderato político de Israel, el liderato religioso, rechazó a Cristo como Mesías. Y el rechazo de Cristo hizo que nosotros los gentiles pudiéramos conocerle, pudiéramos recibirle. El apóstol Pedro dice que esa piedra fue rechazada y esa piedra vino a ser la principal piedra, la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Y esta es una mención que el apóstol Pedro hace. En Israel, cuando se construía el templo, cuando Salomón construía el templo, el rey Irán, el rey de Tiro, enviaba las piedras labradas, las piedras ya moldeadas, las enviaba desde Tiro hasta Jerusalén. Y conforme iban construyendo, él enviaba las piezas. Pero una de esas piedras, cuando llegó a Jerusalén, no le encontraron puesto, no le encontraron que cupiera. ¿Recuerda usted que cuando se construía el templo de Salomón, el templo de David, que construyó Salomón, no se debía usar martillo ni herramienta? Entonces cada una de esas piedras tenían que calzar completamente, exactamente en cada lugar. Entonces enviaron una piedra especial que no concordaba con el tiempo de la construcción, que no en ese momento que la recibieron no era la piedra que ellos necesitaban. Entonces la desecharon y la pusieron a un lado. Esta es una tradición real que sucedió en ese tiempo. Entonces esa piedra la pusieron a un lado y en una barranca esa piedra se echó a perder y se fue. Y bueno, la ignoraron y la olvidaron durante mucho tiempo. Al final, cuando ya estaban por terminar el templo, notaron que les hacía falta una piedra. Y mandaron a pedir esa piedra al rey de Tiro, al rey Irán. Y ellos le mandaron una notificación y les dicen: hace mucho tiempo enviamos esa piedra a Jerusalén. Hace mucho tiempo. Entonces ellos recordaron que era aquella piedra que habían desechado, que habían tirado. Entonces ellos fueron y la recogieron con un gran esfuerzo, recogieron esa piedra y esa preciosa piedra fue la que necesitaban en ese momento. Y de esa tradición surgió este pasaje que el apóstol Pedro usa, que también los salmos hablan de él. La piedra viva, acercándonos a él, dice el apóstol Pedro en el versículo 5. En Isaías 28:16 aparece esta misma cita que el apóstol Pedro usa. He aquí que he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Cristo, amados hermanos, es la piedra preciosa. Cristo es la piedra angular. Y el apóstol Pedro se encarga de dejar bien claro esto aquí. Y esto es muy importante porque el catolicismo romano sostiene que Pedro es la piedra angular. Y sobre Pedro ellos establecieron las bases de su creencia, las bases de su iglesia. Pedro para ellos es el primer papa. Sin embargo, el mismo Pedro dice aquí que es Cristo la piedra angular, que es Cristo la piedra principal. Bendito sea su nombre. Hay dos citas importantes que yo quiero leer acerca de la piedra viva, que es Cristo. Jesús le dijo a Pedro, después de su confesión: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Eso se lo dijo allá en Mateo 16, 17. Jesucristo le responde en el versículo 18 de Mateo 16, de cierto tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la declaración que el apóstol Pedro había hecho. Y Simón Pedro nos presenta aquí en su propia epístola que es Jesucristo. Él nos dice de una forma clara y precisa que la piedra viviente no es Él, sino que es Cristo Jesús, la piedra angular. Eso es muy importante. La otra cita que quiero tocar está en Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesús está hablando aquí a sus apóstoles. Está citando algo que dicen los salmos. Otro versículo muy importante es el 44 de Mateo 21. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amados, hoy Jesucristo es nuestra piedra angular. Si usted y yo caemos sobre la piedra, significa que hemos sido salvos, que estamos seguros, porque nuestros pies, como decía en el mensaje anterior, están sobre la peña, sobre la roca firme. Caer sobre la roca es una cosa, pero que la roca caiga sobre uno es otra muy diferente. Si la piedra cae sobre uno, significa todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Él es la única piedra angular, Él es la única forma de ser salvo. Hay de aquel que rechace a Cristo, porque esa misma piedra le desmenuzará. El profeta Daniel habla de aquella piedra que él vio en esa visión, que no fue hecha de mano y que hirió a la imagen en los pies de barro, en los pies, amén, de esa estatua. Y esa piedra representa a Cristo. Los que están sobre la roca están seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca y estamos en Él. Él es nuestro edificio. Él es la simiente del edificio. Bendito sea su nombre. Pero hay de aquel que la roca cae sobre él, hermanos. Hay de aquel que desprecia el mensaje de salvación. Hay de aquel que desprecia a Cristo Jesús. Porque esa misma roca es el juicio. Cristo mismo será el juez. Bendito sea su nombre. Por lo cual es necesario que nos pongamos sobre la roca. Que estemos sobre Cristo Jesús. Después que el apóstol Pedro dice que esa roca es piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, versículo 8, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora hace una antítesis, algo que es contrario en el versículo 9. Más, esa preposición más del versículo 9 es importante. Más vosotros, está diciendo Pedro de que nosotros somos diferentes, somos hijos de Dios porque estamos sobre la roca. Mas vosotros, está hablando a los esparcidos, está hablando a los gentiles, está hablando a los lectores de su carta y por consiguiente a nosotros. Mas vosotros, y va a dar unas características, va a dar 4 características importantes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo es muy importante porque se usa mucho de una forma tal vez descontextualizada o de una forma convenenciera para levantarnos el ego. Pedro no está tratando de levantar el ego de las personas. Pedro no está tratando de hacer sentir bien a los gentiles. Pedro no está tratando de levantarlos en su autoestima y ubicarlos en una plataforma, ¿no? Como para considerarse superior a los demás o mejores a los demás. Estoy refiriéndome a los paganos. Pedro no está tratando de hacer eso, amados hermanos. Está distinguiendo lo que ahora somos en Cristo, lo que ahora somos en Dios. Y estas características son muy importantes. El primero es linaje escogido. Todas estas expresiones tienen que ver con Éxodo 19. Dios escogió una nación de entre las naciones de la tierra. Escogió a Israel. ¿Por qué lo escogió? Bueno, porque Él quiso. No tenía nada especial Israel.
no tenía nada que llamar la atención de Dios, sino que Él quiso escoger al pueblo de Israel. Y en su soberanía Él así lo decidió y lo escogió. Amén. Luego dice real sacerdocio. Ese linaje escogido falló. Ese linaje escogido pecó contra Dios. Ese linaje escogido le falló al Señor. Pero Él escogió dentro de ese linaje que primeramente todo el pueblo fue separado para Dios. Pero como ese pueblo falló, de ese pueblo escogió un real sacerdocio. Es decir, escogió una tribu, la tribu de Leví, para que esa tribu fuera la que dirigiera el culto, la que dirigiera la adoración, la que dirigiera la liturgia, la que dirigiera en el tabernáculo, la que sirviera a Dios en el templo. Ahora, dentro de esa familia dentro de esa tribu, la tribu de Leví, escogió una familia que fue la familia de Aarón, para que esa familia fuera real sacerdocio. Todos los levitas podían servir en el tabernáculo, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solo los de la familia de Aarón. Y Dios así lo quiso. Escogió primero un pueblo, linaje escogido. Después, dentro de ese pueblo, escogió a los levitas. Después de los levitas, escogió una familia, Aarón, y de ahí estableció su sacerdocio. Luego dice, nación santa. Israel fue primeramente escogido para que fueran de uso exclusivo para Dios. Eso significa nación santa, uso exclusivo para Dios. El pueblo de Israel falló, le falló al Señor, como también le ha fallado la iglesia cristiana, la iglesia protestante, ha fallado también en su esfuerzo de agradar a Dios. Ahora, el apóstol Pedro da una instrucción bastante personal a cada cristiano. Cada uno de nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa. Ahora, la última característica dice pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa pueblo adquirido por Dios? Después de que Dios ha hecho todas estas cosas, linaje escogido, nos hizo real sacerdocio y nos hizo una nación santa, nosotros fallamos, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho cosas desagradables ante Dios. Entonces Él tuvo que adquirirnos nuevamente, pueblo adquirido por Dios. Si usted observa el orden, en el mismo orden nos da un gran mensaje. Primero fuimos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y aún así le fallamos al Señor. Él nos adquirió. ¿Y cómo nos adquirió? ¿Por qué dice pueblo adquirido? Esta expresión, pueblo adquirido, tiene que ver, amados hermanos, con la esclavitud. Tiene que ver como cuando se vendían los esclavos. Cuando un esclavo se vendía, se ofrecía en subasta y se ofrecía en precio por él. Entonces, después de haberle fallado al Señor, después de haber sido rebeldes, Él nos adquirió nuevamente. ¿Y cómo nos adquirió? Pagando un precio, su sangre, la sangre de Cristo. Con ese precio es el precio de la redención. Con ese precio Él nos compró de nuevo. Por eso dice la última expresión, pueblo adquirido por Dios. Nos adquirió. No solo le pertenecemos, pero nos volvió a adquirir con la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre. Por eso está, por último, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea su nombre. Y habla de un rescate. No importa de dónde sea usted, no importa de qué raza sea, no importa de qué denominación sea. Si usted es un hijo de Dios, usted es pueblo adquirido por Dios. Usted es alguien que pertenece a Dios. Usted es una nación santa. Usted es un real sacerdocio, como dice Apocalipsis 1:5, al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bendito sea su nombre. Eso es lo que ahora somos en Cristo Jesús. Ese es el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora, eso no tiene la connotación de exaltarnos a nosotros. El hecho que seamos reyes, como dice Apocalipsis 1:6, no significa que somos reyes. En un reino solo hay un rey y es Cristo Jesús. Pero nosotros somos sus súbditos. Nosotros estamos en el reino del Señor y representamos el reino de Cristo. Somos sus súbditos. Ahora, después que el apóstol Pedro da estas características, estos calificativos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí nos apela el ego. Hasta ahí muchos predicadores y falsos maestros
enseñan a la iglesia para levantar el ego de los hermanos, para levantar el egocentrismo, para hacerles creer que son importantes y que valen mucho. El apóstol Pedro no está hablando de eso, amados hermanos. El apóstol Pedro está hablando de lo que ahora somos en Cristo. Lo que usted es y lo que yo soy ahora es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Miren lo que termina diciendo el versículo 9. Para que anunciéis las virtudes suyas. Para que anunciéis cuán bonito enseñáis. O para que anunciéis cuán bonito cantáis. O para que anunciéis qué bien te usa el Señor. Para que anunciéis, mira qué grande es mi congregación. Para que anunciéis, mira, yo hago las cosas con excelencia. Mi congregación es la mejor. O para que anunciéis eso. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo para que anunciéis las virtudes de Cristo. Para que anunciéis lo que Cristo ha hecho en tu vida. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí es importante dejar claro esto, amados hermanos, porque hoy se nos pretende recibir y aceptar palabras que solamente nos inflan, que solamente pretenden influenciar nuestro ego y levantar nuestro orgullo y hacernos creer que somos la última Coca-Cola del desierto. No, amados hermanos. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Y si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado un don, es para que tú edifiques al pueblo. Es para que la gloria de Dios se vea en ti. No tu propia gloria, ni mi propia gloria, sino la gloria de Cristo. Bendito sea su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice que Él nos ha llamado para que prediquemos el Evangelio, para que anunciemos las virtudes de Cristo. Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cualquier persona que exalta su ministerio, que exalta su iglesia, o que antepone el nombre de su iglesia, el título, está exaltando el ego, está exaltando su propio nombre, y no está levantando el nombre de Cristo. Cuando lo que debemos hacer es exaltar el nombre de Cristo. A eso nos llamó el Señor. Seguimos con el versículo 10. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:10, vosotros, vuelve a ponernos, mire cómo nos ubica, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego nos sigue ubicando. Vosotros, dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A los creyentes gentiles se les otorgaron todas las bendiciones, todas las promesas de Israel. No porque Israel haya sido desechado en sí, sino porque nosotros fuimos injertados en el verdadero Israel. Usted y yo fuimos injertados en el verdadero Israel por misericordia de Dios, como dice Romanos 11:17. Fuimos injertados en el árbol, fuimos injertados y venimos a disfrutar la rica savia que es la salvación, que es la palabra del Señor. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ya la habéis alcanzado, dice el apóstol Pedro. Qué hermoso regalo. No le da gracias a usted al Señor por ese regalo, la misericordia de Dios que abarcó al pueblo gentil. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 11, primera de Pedro 2:11, amaos. Qué lindo cómo se nota el amor del apóstol Pedro, cómo se nota la ternura del apóstol Pedro. Amados, dice en el versículo 11, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ya estudiamos lo que significa extranjero y peregrino. Extranjero y peregrino es aquel que es nómada, es aquel que no tiene derecho a tierra, que no tiene derecho a ciudadanía. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, subraye la palabra abstengáis, de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta, amado hermano, que todavía tenemos deseos carnales? ¿Se da cuenta que todavía luchamos contra el pecado? ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es verdad cuando el apóstol Pablo dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una naturaleza en nosotros que nos quiere inclinar, que empuja hacia lo malo, pero nosotros tenemos que abstenernos, como dice el apóstol Pedro. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Luego dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí entre los gentiles es entre los paganos. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Quiero recordarle el contexto histórico. El apóstol Pedro está hablando aquí a los cristianos perseguidos por el imperio de Nerón, por el imperio romano. Y aunque ellos eran inocentes, aunque ellos eran justos, aunque ellos eran nobles, ellos eran perseguidos. Y hablaban de ellos, murmuraban de ellos como malhechores. Pero Pedro les dice que deben de mantener una buena conducta, una buena manera de vivir entre los gentiles, entre los de ese imperio, entre los paganos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el día de la visitación se refiere que Dios en su soberanía y en su omnipotencia, en su poder, por medio del testimonio de los primeros cristianos, quienes eran perseguidos, quienes eran vituperados, quienes eran maltratados, por medio de ese mismo testimonio iba a atraer a mucho pueblo gentil al evangelio. ¿Por qué? Porque iban a considerar las buenas acciones de los cristianos, que aunque sufrían, ellos mantenían una buena manera de vivir. Pedro exhorta a esos lectores y a nosotros que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de los deseos de la carne, aun cuando esto ocasione que se nos juzgue como malhechores. Cuando mantenemos firme nuestra conducta cristiana, tarde o temprano ese testimonio va a florecer. Tarde o temprano ese testimonio impactará a los que no son creyentes para que les llegue el tiempo de la visitación, que significa su propia conversión al evangelio. El apóstol Pablo dice que a Tito le dice que debemos tapar, es preciso callar la boca, tapar la boca de aquellos que murmuran, de aquellos que blasfeman, de aquellos que dicen mal contra el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo que es necesario taparles la boca, es preciso taparles la boca. ¿Cómo se les tapa la boca? Poniéndoles un bozal o siendo violentos. No, se les tapa la boca con la vida ejemplar, con una vida noble, con una vida cristiana. Bendito el nombre del Señor. Pasemos al punto 2, sometimiento a toda institución humana. El apóstol Pedro, a partir del versículo 13, cambia el estilo, cambia el mensaje, cambia el pensamiento. Primeramente habla de nuestra vida espiritual, que somos piedras en el edificio de Cristo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, pero a partir del versículo 13, él empieza a hablar acerca del sometimiento a toda institución humana. Leamos lo que dice el versículo 13 de 2 de Pedro. Por causa del Señor, eso es importante, por causa del Señor, por amor a Cristo, por amor a aquel a quien representamos, por causa del Señor. Subraye eso, amado hermano. Mire, usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted y yo no podemos hacer nuestra propia carnal voluntad. Usted y yo tenemos que someternos a Cristo. ¿Por qué? Por causa del Señor. Cuando usted hace algo indebido, no están refiriéndose solamente a la persona, se están refiriendo a alguien que es cristiano. ¿Ha oído usted esas expresiones que dicen, mira, y es cristiano, mira, y es cristiana? Dice que es cristiana y yo la veo que va a la iglesia y yo lo veo que va a la iglesia con una Biblia. Mire, hermano, cuando empieza el mundo a decir eso, están vituperando el nombre de Cristo, están vituperando el evangelio por nuestra conducta, por nuestra forma de comportarnos. Por eso es importante este versículo, por causa del Señor, por causa del Señor, por causa del amor a Cristo, por lo que representamos. Eso significa vivir dignamente a lo que somos.
vivir dignamente para Cristo, vivir dignamente para el Señor, vivir dignamente de su palabra, vivir dignamente del Evangelio. Esa es la palabra del Señor, esa es la exhortación que nos da el Señor. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, es decir, por Dios enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. A mí me sorprende, amado hermano, me sorprende cómo personas que dicen ser cristianas están desobedeciendo las instrucciones que en estos momentos el gobierno nos da. Personas que andan afuera, personas que andan innecesariamente en casas ajenas, personas que andan de aquí para allá sin respetar la cuarentena, poniendo en riesgo su propia salud y poniendo en riesgo la salud de los demás. Es inaudito, es insensible, es irracional hacer eso. Yo no entiendo cuando la palabra dice que debemos someternos a toda institución humana, y esto está en la clase, esto concuerda con lo que está en la clase. Debemos someternos y obedecer, ya sea al rey como a superior. ¿Recuerdan cómo estaba el pueblo, los gentiles, siendo perseguidos por Nerón? El apóstol Pedro les dice, no importa si son buenos, no importa si son malos, no importa cómo actúen, debemos de someternos porque esa es la voluntad de Dios. Hay poder en Cristo Jesús, esa es la voluntad de Dios. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, sin excepción. A veces los reglamentos no nos parecen correctos, a veces no nos parecen adecuados, pero si lo que nos están diciendo es para nuestro bien, si las órdenes que nos dicen no contradicen la palabra del Señor, si lo que nos están pidiendo no contradice nuestra relación con Cristo, nuestra devoción con Cristo, nuestro amor por la palabra, nuestra creencia, nuestra fe, ¿por qué no obedecerles? ¿Por qué no atender? Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pedro nos da instrucciones específicas. Por orden de Dios mismo significa por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, a toda autoridad humana. Pedro nos dice que es la voluntad de Dios que se haga el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, cuando nosotros obedecemos, estamos haciendo bien. Es importante aclarar esto, hermanos. Si la orden, si las decisiones gubernamentales, estatales, federales o de que cualquier institución no son contrarias a la palabra del Señor, debemos de someternos. El apóstol Pedro mismo fue confrontado allá en el libro de los Hechos cuando él y Juan predicaban la palabra del Señor y el Sanedrín les estaba obligando a que no predicaran más en ese nombre. En ese caso Pedro pintó una raya, en ese caso Pedro puso los lineamientos bien claros, estableció los lineamientos, él y Juan, y dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban pidiéndole que hicieran algo que iba en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios y en contra del Evangelio. En ese caso, amado hermano, tenemos que establecer prioridades. Pero hasta ahorita, ninguna institución nos pide hacer algo que esté en contra de la Biblia. Al contrario, tenemos que orar. Ellos nos están pidiendo que oremos. Ellos están pidiendo que prediquemos. Ellos están pidiendo que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pedro dice que debemos de comportarnos, obedecer. El versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro está aludiendo aquí que somos libres por la gracia. La gracia de Cristo nos libertó del pecado, amados hermanos. La gracia de Cristo rompió las cadenas. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo nos mostró la gracia y nos rompió las cadenas y ahora somos libres en Cristo. Pero no para vivir en libertinaje, no para vivir en el pecado, sino para saber disfrutar y vivir en la gracia de Dios. Ahora, dice el apóstol Pedro, somos libres, pero no como aquellos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No, pues si yo soy salvo, pues puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, dicen muchos.
Si Dios me perdona, Dios me perdona. Amados hermanos, el que piensa de esa forma es porque no ha nacido de Dios. Y el que no ha nacido de Dios, ese peca y vive pecando constantemente. Pero el Hijo de Dios puede ser que peque, pero inmediatamente siente la tristeza en su corazón y se arrepiente. No usemos la gracia como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bendito sea su nombre. Y esa expresión, siervos de Dios, significa siervos de Dios por amor. Este versículo 16 afirma que el creyente no debe utilizar la libertad que hemos hallado en Cristo para libertinaje o para excusa para la desobediencia civil, sino que como siervos de Dios la libertad está subordinada a la voluntad de Dios, la cual ordena el sujetarse a todo, excepto en aquello que sea contrario a la palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Bendito su nombre. Pedro dice en el versículo 17, honrad a todos. Esa expresión, honrad a todos, significa a la fraternidad, amad a todos. Seamos fraternales en la iglesia y con los que no son de la iglesia. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Esa palabra, honrad a todos significa ser fraternales con todos. Ser fraternales con todas las personas. Usar buenas costumbres, buenos modales. Bendito el nombre del Señor. Después dice, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Este amor es el amor filial, el amor entre nosotros. Pero ese amor filial, como decíamos en clases anteriores, conforme nosotros estamos en el conocimiento, creciendo en el conocimiento, ese amor debe ir creciendo hasta convertirse en el amor de Dios en nosotros, el ágape. Bendito sea su nombre. Amad a los hermanos. ¿Por qué amad a los hermanos? Porque somos iguales, porque somos objetos del amor de Dios, porque todos, sin diferencia alguna, hemos sido lavados con la misma sangre. Y ante Dios no tenemos privilegios ni tenemos posiciones. Ante Dios somos iguales. Y así como Él nos amó, debemos amarnos unos a otros. Luego dice, temed a Dios. Significa reverencia a Dios. Reverencia a Dios, temer a Dios, tenerlo en nuestra conciencia presente. Dios está presente en todo momento, en todo lugar, en todas nuestras decisiones. Tenemos que considerar que Dios está presente, que Él quiere ser tomado en cuenta, que Él espera que nosotros le pidamos su voluntad. Temed a Dios, movernos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa voluntad de Dios. No tomar decisiones cuando se está molesto, cuando se está enojado, sino que movernos bajo el temor de Dios. Luego dice, honrad al rey. Esto está bien fuerte, hermanos, porque era muy difícil honrar al rey. En este caso, el imperio romano. Los perseguían, los mataban, los asesinaban cruelmente. De hecho, Pedro fue asesinado de forma salvaje, crucificado. Una crucifixión invertida por parte de Nerón. Y él dice aquí, honrad al rey, hablando del imperio. Honrad al rey. ¿Cuán difícil era para los cristianos? ¿Pudo haber sido para los cristianos estas ordenanzas? Bueno, sin duda fueron difíciles, pero yo deseo pensar que ellos obedecieron la palabra del Señor y que atendieron la exhortación del apóstol Pedro. El inciso B del punto 2 dice, imperativo para los criados. Ahora Pedro habla a los criados. ¿Quiénes eran los criados? Aquellos esclavos. La palabra criados, esclavos. Eran aquellos que estaban sujetos a un amo, ya sea porque la nación había caído bajo una guerra o porque habían sido comprados como esclavos. Entonces Pedro les dice, criados, versículo 18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar, es decir, a los malos. Aquí usa un eufemismo el apóstol Pedro. Difíciles de soportar ahí son los malos. Habían amos malos. Habían amos que no tenían compasión de los criados. La única recompensa de los criados era que el amo estuviera de buenas,
estuviera de buenas, fuera benévolo y les concediera una sonrisa y les concediera una dádiva, algo, les diera agua o alguna alimento, algo que les retribuyera. Ese era el único pago que los esclavos tenían, pero no tenían beneficios ni tenían derechos. Esos eran los sirvientes, esos eran los criados. En tiempos del Imperio Romano habían millones y millones de esclavos. Dentro de esos esclavos domésticos habían esclavos cristianos, como también habían esclavos mundanos. Pero bajo esas circunstancias de esclavitud, Pedro les ordena a los cristianos a que estén sometidos con todo temor a sus amos, que sean buenos, que sean reverentes con sus amos, respetuosos. Esta obediencia no se limitaba para con buenos y afables amos, sino también con los que eran malos, con los que eran difíciles de soportar, como dice Pedro. El adjetivo de difíciles de soportar es el griego escoliois y significa, miren lo que significa, difíciles de soportar significa malvado, perverso, engañoso y torcido. Imagínense, todo eso significa difíciles de soportar. Y el apóstol Pedro da una orden que no importando el carácter del amo, la conducta del criado cristiano debe ser conforme a la calidad de vida de un cristiano. ¿Cómo nos comportamos nosotros con los supervisores que son ásperos? Con aquellos supervisores que de repente le gritan a uno o que le llaman la atención de una forma indebida, áspera. ¿Cómo debemos comportarnos? Bueno, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Debemos de ser afables, debemos de ser tranquilos, debemos de, en ese momento de efervescencia, cuando le gritan o cuando le llaman o cuando le dicen cosas ásperas, en ese momento es donde se debe de librar esa lucha espiritual. Señor, domina mi carne. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque ese momento, hermano, si tenemos a Cristo presente, en la conciencia presente, podemos controlarnos y podemos glorificar de una forma especial. Podemos dar una alabanza especial al Señor cuando controlamos nuestro carácter. Y eso es lo que Pedro dice, que debemos ser dóciles. Del versículo 20 al 24, leamos esa porción. Primera de Pedro 2, 20 al 24. Ya estamos terminando. Dice, Pedro presenta aquí el ejemplo de Cristo. Después de que dice de cómo debemos comportarnos, la conducta del criado. Dice Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Bueno, dejémoslo hasta el 21. Cristo nos dio ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro dice, ¿qué gloria tenéis si pecando sois abofeteados? Es decir, si alguien haciendo lo malo es reprimido, es castigado, hay razón, hay razón. ¿Por qué? Porque se lo merece. Y aún así lo soportan, dice. Pero si haciendo el bien lo sufrís, haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, el apóstol Pedro no está hablando aquí de masoquismo, hermano. No nos vayamos a confundir. No nos vayamos a confundir porque de acuerdo al contexto histórico, en este tiempo, los siervos, los criados, la esclavitud estaba presente. Y ciertamente ellos sufrían a veces indebidamente, a veces injustamente. Y ellos como cristianos tenían que soportar. A eso se está refiriendo Pedro. Hoy en este tiempo no hay esclavitud, ni hay este tipo de relaciones indebidas, en donde hay amos, déspotas. No. Hoy en este tiempo hay leyes y hay constitución. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, el apóstol Pablo en una ocasión fue apresado siendo ciudadano romano y él hizo valer sus derechos. Nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que usar los códigos legales con sabiduría de Dios, con nobleza, con humildad y sencillez, para que nuestros derechos como trabajadores no sean pisoteados. Hay que entender el contexto histórico de lo que Pedro está hablando.
En este caso ellos sufrían y tenían que soportarlo, porque no tenían los derechos, no tenían las leyes que hoy en día tenemos. Ahora, si nosotros sufrimos, el sufrimiento que nosotros podamos tener en este mismo momento por ser hijos de Dios no se compara con el sufrimiento de este tiempo, con el sufrimiento de los primeros cristianos. Y ellos lo sufrían y lo padecían por amor a Cristo. Ellos lo sufrían y lo padecían, como dice el apóstol Pedro en el versículo 13, por causa del Señor. Por causa del Señor ellos sufrían y aguantaban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el contexto histórico era obvio que no tenían derechos, pero hoy nosotros con sabiduría podemos hacer valer nuestros derechos, pero hay que ser sabios y hay que saber usar y hay que tener siempre presente el don de Dios en nosotros, de tener dominio propio. Ahora, Pedro presenta a Cristo como el ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo, dice el versículo 21, para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora Pedro menciona ciertas partes de Isaías. Dice el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amados hermanos, Pedro va a citar aquí la porción bíblica más importante del Mesías en el Antiguo Testamento, que es Isaías 53. Pedro cita aquí, imagínense el tosco pescador, el ignorante pescador, cómo cita de una forma tan precisa la palabra de Dios. Él cita Isaías 53 cuando dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Está mencionando Isaías 56:9. Después menciona, para que nosotros, estando muertos a los pecados, estoy en el versículo 24, vivamos a la justicia. Está citando Isaías 53:11. Y luego dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta expresión es bien importante, amados hermanos, porque muchos de nosotros hemos escuchado ese versículo y se aplica para hacernos creer que Dios tiene la obligación de sanar todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Eso Dios lo va a hacer cuando nos traslade de este cuerpo mortal a la gloria eterna. Pero ahorita, mientras estamos en la vida, estamos sujetos a padecimientos, a dolores, a enfermedades y todo lo que conlleva la naturaleza humana. Ahora Dios, en su poder y en su soberanía, Él puede sanarnos, Él puede levantarnos, pero eventualmente puede venir a nuestro cuerpo otra enfermedad y vamos a necesitar constantemente la mano de Dios sanando nuestras vidas. Si Él quiere glorificarse, si Él en su soberanía desea hacerlo, Él lo puede hacer porque Él es poderoso. Pero si nos quiere llevar a su gloria eterna, Él también tiene el derecho de hacerlo. ¿A qué se refiere Isaías cuando dice que por su llaga hemos sido curados? Se refiere al pecado, la enfermedad del pecado, la enfermedad que le causaba a usted la peor de las muertes, que es la muerte eterna. A eso se refiere Isaías. Y el apóstol Pedro en este versículo nos lo aclara precisamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando del sacrificio de Cristo. Está hablando del sacrificio del Señor, de la muerte de Cristo que nos dio salvación. Cristo llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo. Es decir, Pedro está traduciendo de una forma correcta, precisa, Isaías 53, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y continúa, y por cuya herida fuisteis sanados. Está hablando muertos al pecado, que dice anteriormente. Cristo pagó en el madero, llevó en el madero en su cuerpo nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que es la gloria, la obra gloriosa de Cristo en la cruz,
Vivamos a la justicia de Cristo, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado, amado hermano. Fuimos sanados del pecado. Bendito sea su nombre. Y a eso se refiere Isaías, y a eso se refiere el apóstol Pedro. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 25 Pedro dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué precioso, amado hermano. Nosotros éramos como ovejas descarriadas. Así andábamos, como dice Isaías. Cada uno se descarrió. Cada uno se apartó de su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Cristo sufrió vicariamente. Cristo fue el Cordero Pascual. Cristo fue el vicario de nuestros pecados. Fue el sustituto de nuestros pecados. Cristo sufrió una muerte sustitutiva por nuestros pecados, por cuya herida fuimos sanados. A eso se refiere en esa cita de Isaías capítulo 53. Y nos revela que Isaías no está hablando aquí de una sanidad física. No. Está hablando de algo mucho más importante: el ser sanado de nuestros pecados, el ser trasladados de este mundo de pecado a la gloria eterna de Dios el Padre, el cambiar nuestro destino eterno, el cual iba a una perdición eterna, y Cristo nos cambió ese destino eterno y nos llevó a la gloria de Dios el Padre. Esta imagen de las ovejas descarriadas fue usada por el profeta Ezequiel en el capítulo 34. También Jesús en su ministerio lo usó en Mateo 9:36. Por tanto, esta figura de la oveja descarriada puede aplicarse a gentiles y a hijos de Israel, es decir, a judíos. Jesús es el gran pastor que dio su vida por las ovejas, como dice Juan 10:11. Él es el pastor que dio su vida por las ovejas. Él afirmó que había otras ovejas que no eran del redil de Israel, es decir, nosotros, a las cuales traería también a Dios para formar un solo redil. Bendito es su nombre, que es la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Jesús no solo es el buen pastor, sino también es el obispo de nuestras almas, es el gran capataz, es el jefe superior de los pastores. Con eso termina el apóstol Pedro diciendo lo que Cristo es para nosotros. Hay poder en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, que padeció por nosotros, nosotros ahora somos ovejas del redil. Qué lindo, amados hermanos. Cristo que llevó nuestros pecados, Cristo que pagó en la cruz del Calvario nuestras culpas, en el madero. Nosotros ahora, en esa muerte de Cristo, estamos también muertos a los pecados. Es decir, ya no obedecemos a la naturaleza carnal, sino que ahora obedecemos y procuramos obedecer la naturaleza espiritual de Dios en nosotros. Eso significa vivir a la justicia, que está en el versículo 24. Y por cuya herida nosotros hemos sido sanados por el sacrificio de Cristo. Termino leyendo el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados hermanos, en la gracia del Señor, nosotros ahora pertenecemos al reino de Cristo Jesús. Nosotros ahora somos ese linaje especial, somos ese real sacerdocio. Real sacerdocio significa que por medio de Cristo podemos entrar no solo al atrio, no solo al lugar santo, sino que podemos entrar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, por medio de Cristo Jesús. Y eso me llena de gozo, porque no hay mérito en mí, porque no hay mérito alguno en usted, porque no hay mérito alguno en nadie, en ningún ser humano, sino por medio de Cristo Jesús. Por medio de Él somos aceptos ante Dios. Por medio de Cristo Jesús somos amados ante Él. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Nos vamos a quedar hasta aquí. Con la ayuda del Señor, durante la semana vamos a continuar con el punto 3, que son relaciones en la familia y entre los creyentes. Amén. Por ahorita vamos a orar y esperamos que
esta lección haya sido de bendición a su vida y que pueda usted crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias te damos por este momento especial, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra. Señor, hemos escuchado tu palabra y deseamos aprender de ella. Deseamos que tu palabra haga rema en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo hable mucho más de lo que yo pude decir, que tu Espíritu Santo revele a mis hermanos y a mí, Señor amado, la necesidad de obedecerte, Señor, la necesidad de honrarte, la necesidad de vivir dignamente como es digno de Cristo, como es digno del Señor, por causa del Señor, como dice el versículo 13. Por causa del Señor, viviendo para ti, Señor amado, aún en estas circunstancias, aún en las peores circunstancias, Señor, que nuestra vida exalte tu nombre, que nuestro caminar exalte tu nombre, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestro corazón, que entendamos, Padre Santo, que la vida del cristiano consiste no solo en esta vida física terrenal, sino que en la eternidad, Padre, que entendamos que somos peregrinos, advenedizos, que somos extranjeros, Padre Santo, y que toda nuestra vida te pertenece a ti. Gracias, Señor, por esa relación que ahora tenemos en Cristo. Gracias, Padre Santo, por esa comunión que por medio de la sangre de Cristo tú lograste para nosotros. Gracias te da mi alma, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que escuchan tu palabra, que atienden tu palabra, Señor, que ponen por obra tu palabra, Padre. Ayúdanos cada día a seguir adelante. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en tu palabra, Señor, a amar tu palabra, a desear como niños recién nacidos, pero no quedarnos como niños, sino que crecer en tu palabra, pero que ese deseo siempre esté permanente en nosotros. Deseo de tu palabra. Deseo de crecer en tu voluntad, deseo de escuchar tu palabra, Señor, deseo de leer tu palabra, Padre, deseo de aprender de tu palabra, Señor. Gracias te da mi alma, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Quiero cantar una alabanza, hermanos, para terminar esta reunión, esta escuela dominical. Y hay una alabanza muy preciosa, que es una alabanza que cantábamos en casa de oración. Yo la sigo cantando aún, es preciosa esa alabanza. Dice así: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. En ti estamos seguros, Señor, en ti estamos seguros, oh Dios. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, llevar
mucho fruto ante ti. Conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. En ti estamos seguros, Señor, en tu palabra, Señor, está mi ancla puesta, Señor. En ti confía mi alma. Conocerte más y más es mi anhelo. Amarte más y más, ese es mi anhelo. Hacer tu voluntad es mi deseo. Amarte más y más, ese es mi anhelo. Hacer tu voluntad es mi deseo. Amarte más y más, ese es mi anhelo. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Sí, Señor, en ti estamos seguros. Tú eres nuestra roca firme, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer una oración por aquellos amigos que tal vez escucharon esta palabra y que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Si usted desea entregar su corazón al Señor, Él quiere entrar en su vida. Él quiere que usted tenga salvación y que tenga vida eterna. Esa fue la divina labor que Cristo vino a hacer a este mundo. El darnos salvación, el perdonar nuestros pecados. Si usted desea hacerlo, puede usar esta oración como un ejemplo, pero usted dígale al Señor lo que su corazón siente con sus propias palabras. Señor Jesús,